El moderno motor diésel ha sido desarrollado hasta llegar a ser una pieza de maquinaria altamente eficiente con algunas características avanzadas, pero antes de seguir, primero revisemos algunos de sus principios básicos. El motor diésel es un motor reciprocante, tal como el motor a gasolina de un automóvil. Como los pistones son forzados a moverse hacia arriba y hacia abajo, quemando el combustible en cada cilindro, ellos hacen que el cigüeñal gire y este a su vez hace que la energía mecánica accione el generador conectado o cualquier otra carga. Para ver de dónde viene la fuerza de accionamiento, miremos solamente un cilindro y consideremos primero un ciclo de 4 tiempos. Aquí, cuando el pistón se mueve hacia abajo, se crea un vacío e ingresa el aire a través de la válvula de admisión abierta. Una vez que el pistón pase el fondo de su recorrido, la válvula de admisión se cierra y el pistón comienza a moverse hacia arriba, comprimiendo el aire atrapado dentro del cilindro. Como la compresión continúa, la temperatura del aire aumenta, así que cuando el pistón llega a la parte superior de su recorrido, es decir, el punto muerto superior, la temperatura del aire comprimido es de alrededor de 1000 grados Fahrenheit, 537 grados centígrados o incluso superior. En este punto o justo antes, el combustible es inyectado dentro del cilindro mediante una boquilla en la culata. La alta temperatura enciende el combustible que entra en combustión con el oxígeno contenido en el aire comprimido. La consecuente expansión de los gases de combustión calientes forzan a bajar al pistón. Esto se conoce como recorrido de potencia, ya que proporciona la fuerza de accionamiento para girar el cigüeñal. El motor está diseñado para que en el momento en que el pistón llegue al fondo de su recorrido, todo el combustible haya sido quemado completamente y solo queden los gases de escape. En este punto, la válvula de escape se abre y ya que el pistón es forzado a subir por la rotación continua del cigüeñal, los gases de escape son empujados hacia afuera del cilindro y se descargan dentro del sistema de escape. Podemos ver que hay 4 etapas distintas o recorridos en este proceso. El primer recorrido hacia abajo del pistón es el de admisión o recorrido de inducción. Luego tenemos el recorrido de compresión, cuando el pistón se mueve hacia arriba comprimiendo el aire y elevando su temperatura. El tercer recorrido es el de potencia, cuando el combustible es encendido y la expansión del gas empuja al pistón hacia abajo debido a la fuerza. El cuarto recorrido, lógicamente, se conoce como recorrido de escape. Está claro que para ser eficiente este ciclo de 4 tiempos, la sincronización del tiempo es importante, es decir, ajuste del tiempo de abertura y cierre de las válvulas de admisión y escape y el tiempo del momento preciso en que el combustible es inyectado dentro de la parte superior del cilindro. Un ajuste preciso del tiempo es una parte muy importante de la operación y mantenimiento del motor diésel. Estas acciones son realizadas mediante levas que están fijadas sobre el árbol de levas. El árbol de levas en sí es accionado por un engranaje desde el cigüeñal giratorio. Demos una mirada más cercana de cómo las levas abren y cierran las válvulas de admisión y escape. En este arreglo, cuando la leva gira, levantará la varilla de empuje que a su vez empujará el balancín y abrirá así la válvula contra la presión de un resorte. Como el cigüeñal sigue girando, la varilla de empuje ahora disminuye la presión sobre el balancín. Esto permite que el resorte nuevamente cierre la válvula. En algunos diseños de motores, en lugar de varillas de empuje, el árbol de levas funciona sobre la culata, de manera que las levas actúan directamente sobre los balancines. Como se esperaría, en la práctica hay algunas variaciones en el diseño de operación de las válvulas y de los árboles de levas. Estaremos mirando este tema con mayor detalle más adelante. Ahora recuerde, aquí estamos viendo un solo cilindro, pero por supuesto el motor diésel tiene algunos cilindros. Por ejemplo, suponga que tenemos 4 cilindros en línea de esta forma, todos conectados a un solo cigüeñal. En este caso, cada uno de los cilindros estaría en una etapa diferente del ciclo de 4 tiempos. Por ejemplo, como vemos aquí, el primer cilindro está en el ciclo de inducción, es decir, el recorrido hacia abajo que introduce aire dentro del cilindro. El segundo cilindro está en el recorrido hacia arriba, esto es en compresión. El tercer cilindro está en el recorrido hacia abajo debido a la potencia mientras se queme el combustible. Y el cuarto cilindro está en el recorrido hacia arriba, expulsando los gases.
En efecto, el recorrido de potencia del tercer cilindro, que es producido por el quemado del combustible, está proporcionando la energía para girar el cigüeñal y así producir el movimiento de los otros 3 pistones, así como para proporcionar la potencia para el generador conectado. En cualquier momento particular durante la operación de este motor de 4 cilindros, un pistón solamente estará produciendo potencia. Por supuesto, la mayoría de los motores diésel que están conectados para accionar generadores tienen más de 4 cilindros. Podemos muy bien tener 12, 16 o más. Veremos las diferentes distribuciones en un momento. Es suficiente acerca del ciclo básico de 4 tiempos, pero como con los motores de gasolina, tenemos también motores diésel de 2 tiempos. En esta disposición, por cada revolución del cigüeñal, tenemos solamente un recorrido de potencia y un recorrido de escape. En lugar de las válvulas de admisión para el ingreso de aire, tenemos lumbreras de admisión alrededor del cilindro que son expuestas justo antes de que el pistón alcance el final de su recorrido. Como no hay recorrido de admisión para introducir el aire dentro del cilindro, un compresor es provisto para soplar el aire dentro del cilindro a través de las lumbreras de admisión. En este punto, las válvulas de escape se abren y el aire que ingresa empuja el gas de escape hacia arriba y afuera del cilindro. Ahora, cuando el pistón comienza a moverse hacia arriba, las válvulas de escape se cierran y la compresión del aire tiene lugar. Justo antes de que el pistón llegue a su punto muerto superior, el combustible es inyectado y ocurre la ignición, forzando al pistón hacia abajo en su carrera de potencia. Así, en este ciclo de 2 tiempos, lo que realmente se hace es combinar ambos recorridos de inducción y de escape en uno solo. Se puede ver algunas ventajas en este arreglo. Una es que estamos produciendo realmente más potencia por revolución del cigüeñal. Sin embargo, es posible que no todo el gas de escape sea descargado completamente del cilindro y esto puede afectar la eficiencia de la combustión y por lo tanto la salida de potencia. En el diseño detallado de este tipo de motor se pone mucha atención al barrido de los gases de escape. Idealmente, el aire que ingresa desde los sopladores debería empujar todos los gases de escape hacia afuera del cilindro antes que el pistón comience a subir en su recorrido de compresión. Ahora podemos ver por qué el motor diésel es llamado motor de encendido por compresión. En efecto, esta es una de las mayores diferencias con el motor de un automóvil, donde la ignición es provista por una bujía. Para proporcionar la temperatura para crear un auto encendido, el motor diésel es construido con una relación de compresión mucho mayor, usualmente alrededor de 20:1, comparada con digamos 8:1 del motor a gasolina. El término relación de compresión está definido como el volumen de aire o gas en el cilindro con el pistón en su punto muerto superior, comparado con el volumen del pistón en su punto muerto inferior. La necesidad de una mayor relación de compresión en el motor diésel significa que debe ser construido mucho más robusto con bielas y cigüeñales de servicio pesado. En efecto, el motor diésel es construido más robusto y esta es una de las razones por las que proporciona un servicio confiable durante prolongados periodos de operación. Resumiendo entonces por un momento, hemos notado las siguientes características del motor diésel. La temperatura de ignición es provista por la alta compresión de aire en el cilindro. El motor puede trabajar tanto en un ciclo de 4 tiempos como de 2 tiempos. El ajuste correcto de sincronización de las válvulas y de la inyección de combustible es muy importante. En un ciclo de 2 tiempos, el aire debe ser soplado dentro del cilindro, ya que no hay recorrido de inducción. Note que los sopladores o turbocargadores pueden ser utilizados en el ciclo de 4 tiempos para mejorar el barrido del gas de escape y también para incrementar la eficiencia y salida de energía del motor. Así pues, ahora demos una mirada a algunos de los diferentes arreglos de cilindros del motor diésel. Un arreglo muy común es aquel de cilindros dispuestos verticalmente y en línea como este. Podemos tener 6, 8, 12 e incluso más cilindros todos en línea y todos conectados a un solo cigüeñal. Ahora aquí surge una pregunta simple. Si tenemos un motor de 4 tiempos de 12 cilindros, ¿cuántos pistones están proporcionando potencia al cigüeñal en un instante particular de tiempo? Bien, por supuesto la respuesta es 3. Si el motor fuera un diseño de 2 tiempos, entonces tendríamos 6 pistones en la carrera de potencia en cualquier instante. El cigüeñal proporciona una salida de potencia desde el motor y está conectado directamente al generador. Por convención, los cilindros son numerados normalmente desde el de adelante, es decir, desde el extremo alejado del generador.
En este extremo, el cigüeñal está usualmente conectado mediante engranajes para accionar el equipo auxiliar, tal como los árboles de levas, el tren de válvulas y la inyección de combustible, también al regulador y quizás a los sopladores. Este diagrama muestra claramente el bloque de cilindros y la caja superior del cigüeñal. Otra disposición de cilindros muy común es el tipo en B, donde dos bloques de cilindros son colocados típicamente a un ángulo de 45 o 60 grados. Ambos juegos de pistones están conectados a un cigüeñal común. Nuevamente los cilindros son numerados desde el extremo delantero con un prefijo para indicar los bancos izquierdo o derecho. En algunos motores los bloques de cilindros o bancos son colocados a 180 grados unos de otros, nuevamente accionando un cigüeñal común en el medio. Esto se conoce como tipo opuesto y puede estar construido horizontal o verticalmente. El tipo de pistón opuesto también tiene cilindros colocados a 180 grados. Este tipo está construido con una cámara de combustión común entre los pistones y dos cigüeñales separados por los extremos. Como podemos ver, el motor trabaja bajo el principio de dos tiempos, con las lumbreras de admisión y escape que se abren simultáneamente cuando los dos pistones están en el extremo de su recorrido, que es equivalente al punto muerto inferior. Los dos cigüeñales accionados son conectados mediante engranajes a un eje de salida común. Esto también asegura que ambos pistones estén siempre en la misma posición relativa del recorrido. Hay otros arreglos de cilindros, tales como los del tipo radial, el tipo W e incluso una disposición de pistón libre, donde los gases calientes de combustión accionan una turbina. Sin embargo, estos diseños no son empleados normalmente para la generación de energía eléctrica. El arreglo de cilindros específicos es a menudo usado para describir y clasificar un motor diésel particular, eso y el número de cilindros. Por ejemplo, una unidad puede ser descrita como un B12 o un 8 en línea. A menudo la velocidad es agregada como una identificación adicional. Una baja velocidad generalmente se refiere a 600 RPM o menos. La velocidad media cubre 720 a 1200 RPM y la alta velocidad es 1800 RPM o más. El tipo de combustible también puede ser incluido en la clasificación, como se muestra en estos ejemplos. Uno de 2 megavatios B16 de velocidad media que quema aceite destilado ligero. Uno de 1.5 megavatios, 2 en línea, baja velocidad, de aceite combustible pesado. Uno de 3 megavatios B24 velocidad media de aceite destilado ligero o gas. El tipo de combustible que está siendo quemado es un factor extremadamente importante en la operación de un motor a diésel o preferiblemente en un motor de encendido por compresión. Estaremos hablando de esto más adelante. Por favor, apague ahora su video grabadora y revise este material en su libro de trabajo.